Muy buenos días, querida familia de Radio María. Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Conversemos. En este sábado 30 de mayo de 2026 estamos terminando este maravilloso mes dedicado a nuestra Madre Santísima. Si tal vez tuvieron la oportunidad de ir al Rosario de la Aurora o si pueden hacer el Rosario, pongamos todas nuestras intenciones en esta bondadosa Madre y por supuesto demos a conocer su nombre, que ella es la protectora de la Iglesia, que ella es ese camino para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros felices y contentos aquí desde la cabina de Radio María en la ciudad de Cuenca de poder compartir con ustedes nuevamente un programa que nos va a ayudar a crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual y por supuesto hoy particularmente para ayudarnos a crecer en nuestras familias. Les invitamos a sintonizar todas las diferentes frecuencias de Radio María, además la aplicación Radio María Ecuador. También les invitamos a que sigan nuestro canal de Instagram, conversemos.rm, y también nuestro canal de YouTube, si tal vez deseas revisar algún programa que te perdiste o si tal vez deseas alguna información adicional, puedes buscarnos en este canal y vas a encontrar mayor información de todos los programas que se han realizado. Por supuesto, agradecerles por esa presencia, agradecerles por sintonizar Radio María, agradecerles por permitirnos llegar hasta sus hogares y también hasta su corazón. Nosotros estamos aquí prestos a intentar ser los mejores instrumentos del Señor y también, por supuesto, les pedimos esa oración para que como familia cristiana, para como familia católica, como familia de Radio María, sigamos construyendo el mundo que Dios soñó, ese sueño tan anhelado por Dios. No podemos empezar este programa sin antes invocar la presencia de San Miguel Arcángel, aquel príncipe de la milicia celestial que derrotó los poderes de Satanás, que derrotó los poderes del infierno, y pedirle que también en este momento venga con todas las milicias celestiales a nuestros corazones, a nuestros hogares, que se derrame en toda la iglesia, que se derrame en todo el mundo, especialmente en todos los bautizados, para que protegidos por su amor, para que protegidos por su bondad, podamos vencer en esta batalla espiritual. Por eso, allí donde te encuentres en tu corazón, acompáñame con esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. Con tus alas, protégenos. Con tu espada, defiéndenos. Amén. Y pedimos también la poderosa intercesión de María, de nuestros santos de devoción, y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien venga a nuestros corazones, que sea Él quien ponga en nuestra boca aquellas palabras que necesita tu corazón, que sea Él también quien en tu corazón escuche, reciba, acepte y pueda asimilar todo aquello que el Señor ha preparado hoy para ti. Recordemos que somos ese sueño anhelado de Dios y que Él está siempre a nuestro lado. Hoy tenemos un tema maravilloso que es el siguiente: mi familia y yo serviremos al Señor. Y tendremos, como todos los sábados, invitados de lujo. Y hoy nos acompañan Nelson Martínez y Gina Guevara. Ellos son orientadores familiares y tienen una vasta experiencia trabajando con familias, acompañándoles y justamente siendo esos instrumentos para que cada familia pueda ser y reflejar ese rostro del Padre Celestial. Porque la familia está llamada a ser un reflejo del amor misericordioso de Dios, especialmente en este tiempo, donde el verdadero amor muchas veces ha sido reemplazado por el egoísmo y la unión familiar por la indiferencia. Las familias que ponen en cambio a Dios en el centro encuentran esa fortaleza en medio de las pruebas y esperanza aún en los momentos más oscuros. Es el amor de Dios la brújula que guía a padres e hijos hacia un camino de comprensión, perdón y diálogo sincero. Servir a Dios en familia no solo transforma un hogar, también transforma a la sociedad, porque una familia unida en el amor de Dios puede convertirse en luz y en esperanza para todo el mundo. Así que queremos dar en este momento paso a Nelson y Gina, quienes nos acompañan con este maravilloso tema. Mi familia y yo serviremos al Señor. Nelson, Gina, muy buenos días. ¿Nos escuchan? Buenos días. Buenos días, mi estimado Iván. Un gusto a ti y a toda la radioaudiencia de Radio María.
El gusto es para nosotros, por supuesto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, podríamos ya comenzar el programa del día de hoy. Pero antes me gustaría que nos comenten o profundicen un poco más para que nuestros queridos oyentes tengan o se hagan una idea un poco general de quiénes son ustedes, a qué se dedican y cómo el Señor ha obrado a través de ustedes para las familias. Muy bien, un gusto nuevamente, queridos amigos de Radio María, muy apreciada en nuestra ciudad de Guayaquil. Somos de la ciudad de Guayaquil. Gina es también alguien que pueda, ya mismo se va a presentar, ella dice. ¿De acuerdo? Bueno, Nelson Martínez, 49 años, desde mi juventud le doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de, con su misericordia, acogerme. 15 años entré a la iglesia, hice camino, hice ruta, estudié orientación familiar en el trayecto, estudié psicopedagogía, estoy estudiando psicología. Es decir, que la rama de acercarme a la vida del ser humano pues está conmigo desde muy joven. En la actualidad soy padre de 3 hijos, ya universitarios, una casada, que desde aquí le saludamos, está en Sudáfrica viviendo desde el año pasado, y ella es nutricionista, 28 años, 26 años Miguel, economista, y en unos 2 meses el psicólogo de la familia también, Ángel. Esa es nuestra familia, hemos hecho una ruta, un camino que en el desarrollo de todo lo que vamos a conversar, pues vamos a compartir. Le doy paso a mi esposa. Buenos días, yo soy Gina Guevara de Martínez. Pues ya vamos a cumplir este año 29 años de casado. Tengo un año menos que Nelson, tengo 48, igual que él, los mismos estudios, siempre andamos juntos por todos lados. Fue un proyecto de vida muy bonito cuando nos conocimos en la juventud, en grupos juveniles. Entonces, nuestros hijos ya son adultos, pero somos unos apasionados por las familias, de ayudar a las familias, ver crecer a las familias. Amamos a las familias y aquí estamos sirviéndoles en lo que podamos. Muchas gracias Nelson y Gina por compartirnos su testimonio y para mí es muy relevante justamente en este momento en el que parece que tener familias en donde haya ese amor, hay ese diálogo, hay ese respeto, parece ser la excepción y no lo común y no lo que debería ser. Y justamente partiendo de allí, pues tal vez podrían comentarnos, bueno, el título del tema me gustaba mucho, ¿no? Haciendo referencia a este pasaje, ¿no? Mi familia y yo serviremos al Señor. A partir de allí y de su experiencia también, pues coméntenos qué podrían compartirnos acerca de las familias o cómo podríamos empezar este programa para darle un horizonte a todo lo que hoy vamos a hablar. Bueno, este texto bíblico que eligió Nelson realmente ha sido un texto bíblico con el cual hemos cimentado nuestra familia. Es nuestra bandera, ¿no? Es nuestra bandera. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y en lo posible, con la misericordia de Dios, hemos tratado de plasmarlo en nuestra familia. Porque a la hora de la hora, el servicio, todas las familias sirven. Todas, todas. No hay excepción. Todas sirven. Pero, por ejemplo, hay algunos que están sirviendo al consumismo, hay algunos que están sirviendo, pues, a la ingeniería social actualmente, sirven a ideologías. Todo el mundo está presto al servicio, es decir, todo el mundo tiene un Dios. Inclusive aquellos que dicen ser ateos tienen un Dios llamado soberbia, un Dios llamado orgullo, un Dios llamado ¿no? Autogestión de vida. Pero nosotros en medio de todos estos dioses que desde la antigüedad el ser humano siempre tiene estos anhelos y deseos de reconocer de que hay alguien superior a todo lo que le mueve, nosotros hemos descubierto desde nuestra juventud, por eso es una gracia para entenderlo así, no es un mérito de uno, apláudenme por favor, la vanagloria para mí, no. Realmente hay que saber identificar y abrir los ojos y decir, oye, ¿a quién estoy sirviendo? Y creo que por ahí también se asocia muy bien, y con Gina lo hemos conversado en más de una ocasión, que nuestra iglesia es fabulosa cuando nos hace inducciones propiamente en la formación, cuando nos hace notar de que la esclava del Señor también hace una opción, María Santísima. María Santísima hace la gran opción. Yo soy la esclava del Señor, yo soy la servidora del Señor. Es decir, también hizo la opción y creo que por ahí es que se abre camino y ruta para saber a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir en esta vida?
Y nosotros hemos hecho esta opción y nos ha ido muy bien porque resulta de que hay los dioses falsos, como se dice en el Antiguo Testamento, y está muy clarito, los dioses falsos te secan, te dejan en pozos agrietados, pero nuestro Dios definitivamente es un Dios de abundancia. Juan 10:10, creo que por ahí el Señor lo dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y realmente es así. Aquel que deja casa, padre, madres, hijos, esposa, en mi nombre, yo les daré aquí en esta vida el 100 por 1. Y definitivamente nos ha pasado eso, mis queridos hermanos, amigos que nos están escuchando. Así es, y justamente tomando de referencia nuevamente este texto, ¿no? En aquel momento, pues hubo un momento difícil para el pueblo de Israel y en donde Josué se proclama como jefe de su hogar y él opta por el Señor. Y partiendo de esto me gustaría, pues Nelson, hacer la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo ustedes optaron por el Señor? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Y ¿cómo podríamos decirle a las familias, muy bien, el camino del Señor y no el de otros dioses y no el del mundo es el correcto? ¿Cómo podríamos acercarnos a las familias para hacerles esta invitación? Porque hoy muchas familias no quieren estar cerca de Dios. Sí, en esa parte hemos también coincidido con Gina en el camino para entender de que esta invitación que se nos fue hecha, porque el Señor sigue golpeando a la puerta del corazón de todos. Estoy a la puerta y llamo, dice claramente Apocalipsis 3:20. Si alguien abre la puerta y oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y es un hecho esto. Desde muy joven, entender esta invitación y entender el contexto de otras invitaciones, porque las llamadas a la puerta no solamente las hace el Señor, hay otras instancias que también están golpeando la puerta del corazón. Y lo cierto es, primero, darle gracias a Dios también por regalarnos este oído espiritual para saber de qué era la voz de Él y dejarnos llenar de Él. Yo creo que las familias están haciendo un servicio porque no se está a otras realidades, porque no se está atendiendo a la llamada del Señor. Es decir, aquí hay algo interesante, cómo conecta la evangelización. La evangelización conecta ante la misión que nos da el Señor a aquellos que ya lo hemos escuchado para ir a anunciar, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Esa misión, creo que por un lado hay una porción de personas que ya estamos en esa invitación, ya estamos con él en el redil, con el buen pastor, y al parecer creo que no estamos impactando a otras familias porque lo que ya es un mensaje conocido para mí, para otros no lo es. Y entonces hay ocasiones donde nos quedamos en esa situación de pensar de que ya han de saber, pues. Ya ellos han de conocer. Ajá. No conoce mucha gente muchas realidades. Entonces, la invitación de esta situación para las familias, lo primero, punto uno, creo que deberían atender a la llamada que el Señor hace domingo a domingo en los mensajes que también, en la misa, en los mensajes que también se va generando a través de los medios de comunicación. Las redes sociales están en este momento abriendo la posibilidad de la evangelización. Entonces por ahí sigue llamando el Señor. Es decir, familia atenta al mensaje que te está llegando, a la buena nueva, a la buena noticia. Ante tanta desesperanza en la actualidad, temas de inseguridad, temas de cuestiones propias que se están viviendo, ¿no? En nuestra sociedad, en el mundo entero, las pseudoguerras que se están propiciando, todos esos puntos y definitivamente lo que también al ser humano por dentro le come, ¿no? Esta cuestión de crisis existenciales para los jóvenes, de identidad, de inseguridad, todos estos asuntos afuera y hacia adentro el Señor sigue invitando, sigue llamando, sigue hablando. Entonces ese punto uno. Punto dos, el que nosotros podamos hacer también los que hemos sido ya llamados a la misión, el que nos convenzamos claramente de que no estamos siendo repetitivos, aburridos, no. La misión es ir a predicar, no nos cansemos de predicar lo que hizo San Pablo a tiempo y a destiempo, en todo momento. Vayamos a predicarle a aquellos. Y esa predicación actualmente se traduce en estrategias también que me gustaría en otra parte de aquí de la entrevista pues propiciarla. Y como punto tres, la oración. Definitivamente no hay
No hay ninguna misión a la que nos llama el Señor sin oración. Realmente no nos aploma el saber de que vamos a hablar del Señor sin haber hablado primero con Él. Entonces, esos son los 3 puntos que en todo este trayecto, en el camino, lo vemos con Gina, con mis hijos, con la familia. No, estamos dispuestos justamente a considerar de que han sido los puntales que nos han hecho notar esa sana escucha de la voz del Señor, esa misión a tiempo y a destiempo, y la oración, que en definitivamente el orden creo que sería al revés, ¿no? Primero oración, segundo misión, escuchar, y tercero la misión. Así es. Y respecto a este primer punto, me llama un poco la atención que justamente a veces, recuerdo años atrás tenía, y veo que varias personas tienen esta idea de que la llamada del Señor es algo un poco extraordinario, ¿no? Tal vez como esa idea un tanto desfigurada de que un ángel se le va a aparecer y pues le va a decir como a la Virgen, ¿no? Es como vas a tener un hijo, y nosotros a veces esperamos lo mismo, como que un ángel se aparezca y diga, verás esto o haz el otro. Pero por el contrario, esa llamada del Señor más bien es una llamada más bien sutil, ¿no? Que se da, como bien decías, en las cosas del día a día, a través de un retiro, a través de un libro, a través de una persona. Creo que las personas somos quienes podemos mejor reflejar ese amor del Señor. Y es importante esto recalcar, esta delicadeza y sutileza del Señor en un mundo en el que es bastante caótico, en un mundo en el que es explosivo, en el que estamos acostumbrados al estrés, a las emociones, al riesgo. Creo que es bastante difícil desde su experiencia atender a la llamada del Señor si vivimos en medio del caos. Hola. Sí, Sí. sí. Bueno, algo que también pienso yo, que la fe para las familias se debe contagiar, no imponer. La fe debe contagiarse así como nos contagiaron un día a nosotros y llegó, así debemos contagiar a la familia. El error está cuando los papás solamente imponen y no dan ejemplo, solo mandan y ellos no lo hacen. No Creo hay que coherencia ahí. les falta coherencia a los papás. Por ejemplo, le dice, vaya usted a rezar, pero no vas. O no hagas esto, pero él sí lo hace. La fuerza que debe tener es la pareja. Cuando la pareja hace equipo y tus hijos te ven animados, motivados para ir a servir a la iglesia, eso solito se va a contagiar. Sí, hay personas que nos preguntan, ¿cómo haces para que tus hijos con veintitantos años todavía vayan a la iglesia? Lo hicimos desde pequeños, o sea, no es algo que ya tengo que imponerlo, nunca lo impusimos, solo había una manera muy bonita porque Nelson pues siempre ha cantado en la iglesia, entonces yo le decía, bueno, nos vamos, ellos crecieron viendo al papá, ¿no? Y yo de alguna manera los involucraba de manera indirecta, vaya, téngale el libro al papi, ayudemos al papi para que, sí, es que a veces nadie piensa en el cantante, ¿no? Y le pica un mosquito y no tiene cómo rascarse. Ajá. Entonces vamos a estar pendientes del papi para ayudarle, vamos a rezar y si a veces había que ir Retiros, a campamentos, retiros vivencias. también. Entonces es contagiosa, la fe, el amor de Cristo es contagiosa. Es como cuando comes un buen plato de comida y dices, oye, qué rico, te recomiendo este lugar. Igual, Una así fritada de debemos ese yapingacho. debemos contagiar a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Y cómo se contagia? Si me ven una familia triste, aburrida, no voy a contagiar ese amor de Dios. Si yo digo que Dios es Padre, que Dios es alegre, que Dios es... Hola, Hola, hola. Sí, sí, sí. ay, sí. Sí, allí Entonces, estamos, allí déjame estamos. con un poco de tu rostro, ¿no? Que Dios de verdad es el amor que profesas. Así es. Y sí, me llama la atención justamente este punto, porque especialmente hoy hablando del tema de los hijos y de las jóvenes, creo que sería muy difícil invitarles a los hijos si, por ejemplo, decimos un domingo, pues, hoy toca ir a misa, ¿no? Como si fuese una obligación pesada de cumplir a un Claro. joven en el cual el mundo le está invitando justamente a, entre otras cosas, ¿no? Como a disfrutar, a la alegría, el entusiasmo, que sí son cosas positivas. Muy difícil que un joven se vea arrastrado en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Invitado, o que él pues se sienta como inquieto, decir quiero conocer esto. Muy difícil.
Y mira que también en esa parte de la motivación, el joven sobre todo, en lo que hemos hecho todo este trayecto con muchos colegios acá en Guayaquil, nos hemos dado cuenta que al joven le encanta ser desafiado. El joven necesita ser desafiado y en esos desafíos, inclusive, ¿quién diría de que se han enganchado en desafíos vacíos? Vacíos. Y hay otros que se han hecho desafiar en desafíos peligrosos, como el tema propiamente de lo que significa el consumo de estupefacientes y otros escenarios más. Y los desafíos propiamente del amor, que se da en el escenario propiamente de un enamoramiento, donde se da una cosa, otra realidad, bueno, variadas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la fe? Por eso ahí se entienden las escuelas espirituales en el siglo XVII, XVIII incluso, cuando en esos desafíos que se daban para poder alcanzar la santidad, ellos llevaban al límite justamente al cuerpo, ¿no? Ahí es que se entiende un poco esos desafíos de poder llevar al límite. Aunque esos ejercicios que se hacían en ese momento allá son cuestionados acá. Sin embargo, acá no se cuestionan el tema de ponerte un tatuaje, acá no se cuestiona el tema de poder hacer el... ¿Te recuerdas eso que hacían en la escuelita que se rascaban en la piel, ¿no? Y no recuerdo el nombre en este momento, y hasta dañarse la piel, Ajá. ¿no? Estos jóvenes. Entonces, desafíos variados. ¿Cuál es el desafío en el amor que Cristo nos ha venido a instaurar o nos ha venido a presentar? Pues el saber perdonar es un desafío grandísimo. El saber servir, ¡wow! ¡Qué gran desafío! El saber servir, el dar tu tiempo, porque efectivamente es tu tiempo, y ofrecérselo al otro, ¿no? Entonces tenemos desafíos en el perdonar, en el saber servir, en el saber amar desde la castidad, propiamente en el joven, el tener ese autodominio, el forjar carácter, el verse a sí mismo dominado en sí, no por los demás. Entonces son grandes desafíos. Esos desafíos en la familia, al menos en la conducción que hicimos acá en casa, que esto es lo interesante, esto hay que hablarlo, esto hay que conversarlo, esto hay que saber escucharlo. No es solamente que un hijo mío dice, papi, me encanta una chica. No, acá. No, 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 usted no está en edad de tener enamoradas, entonces usted no me venga a decir esas cosas, por favor. Usted dedíquese a sus estudios. Oye, te está hablando de sus afectos. El punto de la afectividad es tan valioso en el joven, entonces hay que saber escucharlo. Y porque las mismas personas a veces que están en la iglesia no saben sobre eso. La teología del cuerpo nos dice otra cosa, amar las cosas que le pasan a nuestro cuerpo. Y a veces en lo que tú dices, Nelson, me encanta, porque hay a veces donde los espantan, Ahí es donde se van a donde buscar se a van a otros buscar a otros. ¿Por lados. qué? Porque hace sentir a la iglesia, a Dios malo. Sí, No me entiendes. sí, la Porque verdad es una mala oye, prensa que se le da, otro, ¿no? otro error que también cometen los papás en la educación católica es que ya comienzan a crecer y se portaron mal. Eso es normal, hasta nosotros nos seguimos portando mal. Eh, Deja que la conciencia de tu hijo actúe solo, sino que es, vamos a la iglesia, te tienes que Te tienes que confesar. O confesar. sea, Dios me da libertad, pero la mamá y el papá están Perdón, y ahí. cuando ya terminaste de confesar, a ¿Me la dijiste que te hora, portaste mal sí, conmigo? No, no, y a la hora te no. dice, pero si recién te acabas de confesar y ya estás haciendo esto. El servir a Dios es un servicio y ellos tienen que entender que cuando decimos sí, somos esclavos de Dios, como María. Pero somos unos esclavos que realmente yo pensaría que estamos inclusive asumiendo la actitud, ojo con eso, pero la identidad nuestra es que es bonita nuestra fe, porque por un lado la actitud es sentirnos en el servicio, esclavos, pero en la identidad somos hijos. Así es, Qué pero es radiante eso, ¿no? voluntario. Es voluntario lo ¿No? que tú dices. El mismo, uno a ver, de aquí, de mí hacia Dios, Señor, yo soy tu esclavo. Y de Dios hacia mí, no, usted es mi hijito. Él nos da identidad. Es hermosa realmente nuestra fe en eso, ¿no? Sabes que lo de Josué es interesante también que cuando hace esta proclama de mi familia y yo serviremos al Señor, lo hace en un contexto, ya habían pasado el desierto, ya estaban bien, pero veía que su pueblo estaba rodeado de muchos dioses Dios, y ay, otras Dios. corrientes, y él sale a decir, mire, ustedes se pueden adherir a cualquiera, pero Dios hizo esto, nos sacó del desierto, de Israel, nos llevó por el desierto, nos dio el maná. Él les hace un recorrido como que sean gratos a Dios y ahí les dice, por Sí, cuanto ustedes yo no sé, sí, sí.
pero mi familia y yo Serviremos al Señor. serviremos al Señor, porque a Así es. veces cuando tienes y estás más cómodo, ahí te olvidas de Dios también. Entonces Josué lo dice en ese contexto para que el pueblo no olvide. A veces los mismos papás no los llevamos a la iglesia. Ay, está chiquito, le duele la cabeza. Ay, está chiquito, tiene deberes. No, ellos tienen que entender que la casa de Dios, ir a la casa de Dios es innegociable. Eso no se puede negociar en ningún momento. Y lo Claro, aprenden porque desde no se, sí, pequeños. porque no se les enseñó de que el ser humano desde niño entiende de que hay una grandeza a la cual obviamente evocar o de exteriorizar. Entonces ellos, ¿a quién le pueden agradecer todo este amor que están sintiendo por esos padres? ¿A quién le pueden presentar esas necesidades que no son entendidas por todavía a tu edad? Bueno, y todavía a la edad nuestra todavía no entendemos muchos escenarios. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le cuestiono? ¿A quién le agradezco? Yo creo que eso dentro del ser humano, si no lo exteriorizas, y bendito Dios que ese Dios invisible se ha hecho visible en Cristo Jesús, tenemos acá tenemos la presencia del Santísimo. ¿Cuándo vamos al Santísimo? Ese es un detalle que los católicos estamos fallando terriblemente, donde ese Dios invisible al cual los judíos allá, Antiguo Testamento, tenían obviamente esa situación, ¿no? Ese Dios invisible, ¿dónde está? Acá ya los católicos no tenemos un Dios invisible, tenemos un Dios visible, ¿no? Sabemos quién es Cristo, dónde está Cristo, ponernos delante de Él. Y hay por ahí en medio de redes sociales, hay denuncias de los protestantes donde nos hacen notar ellos. Dice, oye, pero ¿estás seguro tú, católico, que realmente Cristo está en la Eucaristía? Porque yo siendo protestante, si realmente tengo presente ese concepto que me estás diciendo tú, yo estaría ahí, hincado a los pies del Dios que tú dices, que obviamente lo estás viendo ahí. Y solamente lo queremos ir a ver el domingo. Y eso a razón de que por obligación me toca, porque si no después me va mal la semana. ¿Qué tontería de pensamiento, ¿no? Se reduce obviamente la benevolencia de nuestro Dios. Entonces, eso solamente por destacar en el ámbito espiritual. Ahora podemos abrir el ámbito social de lo que significa ser católico, creyente, cristiano, en un ámbito social donde la fe no tiene que reducirse a las paredes del templo. La fe tiene que salir del templo, como lo decía el Papa Francisco. Yo prefiero una iglesia caminante que vaya al encuentro justamente afuera, accidentada en ese caminar, y no una fe de un católico encerrado en el templo y enfermo, obviamente, en la pretensión de pensar de que solamente debes quedarte ahí. Tenemos que salir, tenemos que hacer efecto. Pero ¿sabes qué, Nelson? Y quería, perdón un ratito, quería hacer escenario porque mis queridísimos oyentes y también Iván, nosotros somos los fundadores de una agrupación social de padres de familia que es A mis hijos los educo yo, y creo que también esto nos ha demandado mucho porque los nuevos dioses, llamados aborto, llamado ideología de género, y llamados obviamente en todo este contexto de lo que está aquí ya en nuestra república, pues están siendo los que van dándole paso a que las mentes de nuestros jóvenes y de nuestras familias se contaminen en esta situación. Yo te iba a decir que el liderazgo también nace del varón, porque es Josué el que sale y como cabeza y guía de su familia, él asume la responsabilidad de liderar a su familia. ¿Ya? Entonces, ahorita hay una debilidad de parte del varón que no va, no acompaña, no asume ese rol. Como ataque al feminismo, ¿será que te quedas callado? Puede ser, Puede ¿no? ser, Puede ser una claro. influencia, ¿no? Y entonces dice no. Y el varón se deja ganar terreno porque comienza a decir, no, mi mujer manda en la casa. Uh, Yo no puedo hasta que mi mujer decida. los términos mandarinas como que Sí, no, afectan, y a ¿no? veces yo ya veo, ya me preocupo, que todos los varones como que les encanta. Sí, Yo creo que sí. las mujeres han terminado de quitarle esa responsabilidad al varón y después dicen, no me En ayuda. las reuniones de padres de familia, de catequesis, ¿quiénes van más? Las mamás, Las mamás. las mamás. No, porque los varones están trabajando, dicen. Y está muy bien, están trabajando. Pero, oiga, ¿no? Haga un efecto del tema, ¿no? Así es, mi queridísimo Iván. Sí, y justamente respecto a este último punto, creo que se han tergiversado toda esta espiritualidad maravillosa que la iglesia nos ha propuesto, que Dios nos la ha compartido, que se han vivido durante muchos siglos, pero que hoy lastimosamente con el surgir de todas estas ideologías se han ido tergiversando y no tomando este tema del hogar y del varón y de la mujer. Pues hoy, por ejemplo, entendemos este término de sumisión o de someterse como algo negativo para nuestra persona, como algo que ataca nuestra libertad, y de allí justamente lo que mencionabas, Gina,
que muchas mujeres como que intentan rebelarse contra ello, cuando es todo lo contrario. Dentro del hogar es justamente ese hombre llamado al liderazgo, y el liderazgo y esa autoridad dentro del hogar es el servicio, y por tanto nosotros estamos llamados a ser justamente ese primer ejemplo de servicio. Pero esto choca justamente con estas perspectivas del mundo en donde se ve la autoridad del liderazgo como poder, como mandar, como aquí yo digo y todos los demás no pueden opinar y demás. Entonces justamente creo, y también para tocar este segundo punto, el que estamos llamados a evangelizar, o bueno, ahí no recuerdo qué punto era, pero me llamó la atención de que quienes ya conocemos, estamos invitados a compartir eso que ya conocemos, que intentamos vivirlo con la gracia de Dios, porque en verdad hay personas, hay familias, varones, mujeres, que están a cabeza de hogar y que tal vez desconocen, y no solo en este sentido intelectual, ¿no?, sino sobre todo en este sentido de vivir esa experiencia, ese espíritu de Cristo, ese espíritu de servicio, que es algo que nos da la verdadera libertad. Sabes que ahorita recordando un poco, haciendo memoria cómo los hemos ido educando, yo recuerdo que para invitarlos a ellos a hacer oración o hacer un examen de conciencia, nunca se los decía de manera frontal, sino que yo decía, uy, o sea, me ponía como ejemplo, uy, esta semana creo que he renegado mucho, los he retado, sabes que necesito ir a la iglesia. Como igual teníamos que ir, entonces, bueno, vamos. Y entonces ahí ellos me veían, cuando ellos iban creciendo, lo que ya me imagino que les quedó es que tienes que hacer un examen de conciencia y reconocer. Si mamá reconoce que hizo mal alguna cosa, yo, ¿por qué no? Entonces es como una invitación, pero no ser frontal, invasivo, eso es lo que Exacto. quiero decir. Le somos en esa parte conscientes de que a través de esa metodología, pienso que los jóvenes, los niños, en este caso los nuestros, fueron viendo aquello, ¿no? Poco a poco. Ojo que no se trata aquí de un tema de pretensión, de perfección de nuestra parte, sino de saber que la gloria de Dios se tiene que iluminar e irradiar de acuerdo a lo que también nosotros acogemos y aceptamos en ese servicio que hemos estado dispuestos desde nuestra juventud. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es decirle, oiga, esto es producto comprobado. Ese es el tema, ¿no? Cuando se hace notar el testimonio de una persona es aquí, producto comprobado. Dios funciona en la familia, pero a la perfección. Él es el perfecto. Aquí nosotros es que al acoger esa perfección es que hemos elevado justamente nuestra mínima situación de vida como seres humanos. Él es el que nos ha elevado. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, ¿verdad? Esto es importante destacar. Entonces, producto comprobado, el Señor con su misericordia, en medio de las metodologías que se han podido implementar, sí. ¿Fallamos en algún momento? Por supuesto que hemos fallado. ¿Sí? De eso también se trata. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, ¿no? En medio de esta situación. Pero en definitiva, el no frenar, el no parar, el seguir, enrutarnos, es lo que viene bien. Y algo decías tú, recordando también esta cuestión. Claro, una de las cosas que nuestros hijos nos han calificado, miren, es que estos bandidos son, siempre todo hijo está presto a calificar a sus padres, siempre, en Así todo porque contexto, en un ¿no? retiro les invitaron a ellos. Así es. Entonces les hicieron la pregunta, bueno, ¿cómo se sienten ustedes en la formación que recibieron en casa? Y dice, bueno, para empezar, cuando mi mamá tenía que poner, ¿no? En términos psicológicos, se habla justamente del tema de dejar el mensaje en el cerebro, ¿no? Se me fue el nombre en este momento, que es el referente probablemente en psicología, ¿sí? Un reforzador. Entonces, mi mamá tenía que aplicar el reforzador, ¿sí? En medio del recuerdo que a veces uno involuntariamente o voluntariamente quería hacer, que no es obedecer a la primera. Entonces, ellos decían, nosotros no guardamos esos recuerdos, lo que sí guardamos es los recuerdos de la coherencia de nuestros padres. Lo que ellos prometían, lo cumplían. Y lo que ellos decían, también lo cumplían. O sea, ellos lo veían. Entonces, y aquí lo que también nos calificaron, y que le agradezco obviamente el sentir de ellos, fue, nosotros éramos un equipo. Nunca nos vieron pero ahí sí tengo que hablar no, hicimos un score ahí, un score perfecto. Nunca nos vieron de que le fueron a negociar a la mamá y me fueron a conquistar a mí.
Es decir, había un equipo, había solidez, más o menos como la defensa de Ecuador, entre Pacho e Hincapié, ¿no? Así, no Ajá. pasaba ninguno aquí, ¿no? Aquí está Pacho y acá está Hincapié, ¿no? Entonces, resulta de que no pasaba delantera a meternos gol. Ninguno de esos bandidos nos metió un gol, ¿no? Invicto salimos. ¿Por qué razón? Porque esta situación se da en que nos tenemos nosotros en la alcoba que poner de acuerdo. A ver, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué voy a decir yo? A ver, tú vas a decir esto, yo hago el policía bueno, el policía malo también jugamos. Pero el tema es no dejar pasar en la cabeza de ellos lo que afuera están expuestos. Todos nuestros hijos están expuestos a estos peligros de ideas, de situaciones, de ejemplos, de comparaciones que tienen. Es que a él sí le dan, ¿por qué no me deja salir a mí? Y es que yo sí quiero tener... A ver, aquí es la situación de la familia y aquí lo conversamos y con la caridad del caso, ¿no? Porque otro de los temas que en su momento supimos mencionar y recordar es que nunca hubo el asunto de que a mí usted me hace caso porque soy su padre y con eso se acababa la conversación. No, aquí había un, a ver, te escucho, vamos un poco, dialoguemos. Mira, estás emocionado en esto, te felicito, hijito, eso es naturaleza, muy bien, ¿no? Pero vamos a poner la razón de por medio y explicábamos el asunto. Otra cosa que hacíamos, por ejemplo, para compartir la Biblia, pues Nelson siempre ha sido un hombre de que también le gusta hablar de política. Entonces, por ejemplo, yo Política, deporte, de arte. todo. Entonces, nuestras mesas, nuestro campo de entrenamiento, por decirlo así, Qué bonito, campo de entrenamiento, eran ¿cierto? nuestras Sí, sí. comidas. Entonces, siempre les hacía una comida que les gustaba mucho, cualquiera. O sea, yo trataba de disfrazarlo más lindo, pero para hacer más largas las comidas. Entonces Nelson sacaba, oye, mira lo que está haciendo el alcalde. Estaban pequeños. ¿Cómo que se llama el alcalde? Les preguntaba. Ya, íbamos así. Después yo le decía, oye, ¿han escuchado ese texto bíblico? ¿Sí saben? Y comenzaba yo a manera de historia. Ah, Y ahí ya metíamos teología de acuerdo a la edad de ellos. Y así se fue formando. Y después veníamos con deporte, Sí, sí, sí. después con alguna noticia de la escuela. Pero todo era conversado, todo era conversado. En ningún momento, si había un compañerito que, qué sé yo, tenía amigos drogadictos, nosotros nos sentábamos, a ver, hijito, cuéntanos. Primero escuchábamos todo el contexto. E íbamos monitoreando día a día, nada más. Sí. Ah, mira, mijito, aconséjalo esto. Y ellos ya solitos iban haciendo como Mira que en el ¿cómo camino que se dice? dices tú de Discernir, la ¿no? noticia del drogadicto, recuerdo que sí llegó uno de nuestros hijos Yo estaba diciendo, asustada. claro, hay así, no, siempre, estamos hablando de 10.º año, estoy hablando de un chico ya de 15 años. Oigan, papi, mami, si saben que en el colegio un amigo mío del salón es amigo de uno que vende el crack, ¿no? Entonces, no te creo, pero y él anda apartado. No, no, creo que anda este man, ya creo que ya fumó. Y entonces ya nosotros con las alertas, tin, 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 tin. Ah, listo. A la siguiente comida, yo le saco la noticia. Oye, si sabes que cogieron una banda juvenil de delincuentes vendiendo crack en las escuelas y todo lo demás, los cogieron. Y los van a condenar, creo que 3 años, 5 años, no sé cómo van a. Entonces ya le metía la información de que, oye, todo tiene consecuencia exacto. por si acaso, que no se te olvide, no solamente la emoción de que al vender esto vas a coger ese dinero y compras tus cosas y obviamente te metes en la cultura de la apariencia, ¿no? Entonces, creo que son elementos por eso de ser Hay que ser funcionales. astutos, Hay hay que, que ser astutos. sí sirve lo que el Señor decía, ¿no? Sean Así. astutos como serpientes y mansos como palomas, Eso ¿no? aplica a los Sí hay que papás. aplicarlo. Así es. Y recalco este último punto, especialmente en la adolescencia, en donde el joven, la señorita, buscan desarrollar su propia autonomía y si bien necesitan esa guía tanto de papá y mamá, sin embargo muchas veces viene esta rebeldía porque lo que reciben a veces en el hogar son órdenes, órdenes y órdenes y lo que ellos están buscando es justamente desarrollarse como personas, que es un proceso natural y muy sano para que ellos luego puedan enfrentar de manera independiente los retos que les pone la vida. Entonces, claro, escuchando el relato de cómo ustedes permitían que ellos se involucren, permitían que ellos, diríamos, lleguen a sus propias deducciones, a sus propias conclusiones, pero con esa guía
de hacia dónde está lo correcto, hacia dónde no, pues es justamente la manera en la que creo yo mejor van a ir asimilando todos estos valores, todos estos ejemplos, como bien se decía, y no tal vez como a veces lo hacemos, tal vez desconociendo esto, ¿no? Como haz esto, haz del otro, y la persona más bien se siente controlada, se siente presionada y justamente nace de allí la rebeldía. Ahora, para alcanzar esto, diríamos, esta unión dentro de la familia, es importantísimo, como bien ustedes decían, que la pareja se ponga de acuerdo, que la pareja dialogue, que la pareja llegue a acuerdos. Pero esta es tal vez la raíz de los problemas dentro del hogar, porque las parejas no logran comunicarse bien, porque las parejas no logran negociar, no logran expresar muchas veces ese cariño, más bien guardan resentimientos, se acuerdan de cosas que sucedieron ya en el pasado, no saben cómo expresarse. Respecto a este tema, ¿qué podrían ustedes compartirnos que les hayan ayudado y tal vez que puedan servir para todas las parejas, en este caso ya en este ámbito, que les permitan relacionarse de una manera más cercana y expresar justamente ese amor que están llamados a ser como dice San Pablo, ¿no? Como justamente ese amor entre Cristo y la iglesia, que es al final esa analogía o más bien ese reflejo entre esposos. ¿Qué podrían compartirnos desde su experiencia y también tal vez alguna recomendación para que las parejas logren mayor diálogo? Porque hoy lastimosamente es una de las crisis más grandes, los divorcios, las separaciones, las uniones civiles, no se contrae el sacramento del matrimonio. Yo creo que el problema radica en que olvidamos que somos humanos. Entonces hacemos grandes conflictos por cosas a veces tontas e insignificantes. Yo les recomendaría que traten de ver a su pareja, y me encanta siempre decirlo, que hay un padre que dice, tu esposo, tu esposa es como un hijo discapacitado. Y te invitaba a hacer reflexionar, ¿qué harías si tuvieras un hijo discapacitado? Tienes que darle más tiempo, tienes que ser más paciente, tienes que acompañarlo más, tienes otro tono de hablar con él. El esposo o la esposa es exactamente ese hijo discapacitado. Entonces, si tú miras a esa persona para darle más afecto, más tiempo, más paciencia, pues puedes un poco superar Ya eso. tienes ganada ahí media, Tienes ganada media maratón. media maratón. Así es. Entonces, cuando discutimos, y si nos preguntan que si discutimos, obvio que discutimos. Y aquí a veces tenemos peleas campales de discusiones, a veces sabes que no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero discutimos en ese sentido, pero no nos quedamos atrapados en una pelea, porque las peleas, Identificando siempre el orgullo. identificando el orgullo, Sí, así es. identificando que ese sí Por es un gran ejemplo, enemigo, por si acaso. sí hemos visto grandes desastres de divorcio porque el esposo nunca cerró la tapa del baño. Es una tontería. Es una tontería. Ciérrala tú. Es discapacitado, no se acuerda de cerrar la tapa. Yo tengo un defecto de que abro cajones y dejo abierto todo. Todo el mundo sabe por dónde pasé porque está abierto los Ya anaqueles. saben a quién le toca cerrar, ¿no? Entonces, Nelson nunca me ha hecho reclamo. Así Nelson es. cierra los anaqueles, no le ¿Para cuesta qué? nada. Entonces, a veces nos quedamos encerrados o dando como bucle en un mismo problema, cuando lo más bonito es avanzar de niveles. Nosotros, y eso sí, cuidamos el ambiente de la casa. Por ejemplo, si ya los chicos vienen a molestarme, ya son hombres, ya son grandes. Nelson siempre dice, a ver, tengo tranquila tu mamá No para me que la no va. me la van a sacar de él. Entonces, él trata de que el contexto sea bueno, igual que yo. Entonces, yo no reniego todos los días, solo en salvos específicos momentos, porque si yo hago una cantaleta diaria, yo tengo una hija y dos varones, o sea, tengo tres varones en casa. La voz de la mujer es para ellos ser cantaletosa, entonces no puedo renegar Es todo muy el tiempo. agudo el Es muy tono de la agudo. mujer y Entonces, cansa al cerebro. Eso es naturaleza, eso es biología, entonces por si acaso. eso hay que aprender. Mira que a veces nos desgastamos el tiempo viendo tantas cosas en redes sociales. Aprendamos a diferenciar el cerebro de masculino y femenino. Cuando aprendemos eso, podemos un poco hacer estrategia. No puedo renegar tanto, sino que, a ver, chicos, vamos haciendo esto una vez. Chicos, no se olviden. Pero así, no es que yo llego con... En la tercera, a ver, hijitos. Cuando eran pequeños, me acuerdo que se querían salir. Ya no sales porque yo te dije que limpies y no limpiaste. Ya, mami, ahora sí. Ya limpiaban, ahora que no nos hacemos bola. Entonces, eso, mantener la paz
en casa. Yo La creo que paz. la cuestión también va en el tema formativo de la familia y la estructura, es haber olvidado de que la base de toda familia es el amor de esposo a esposa. Y eso no está bien configurado, porque si usted le pregunta en este momento a una mujer, ¿no? Que haga la escala probablemente de su amor y todo lo demás. ¿Quiénes son primeros en la casa? Mis hijos, por supuesto que son mis hijos. Fallaste. Peor si un esposo dice también lo mismo. Fallaste. No, primero, ¿quién es? Es mi esposa. Por eso cuando Gina estaba diciendo hace un momento sobre el asunto de que mis hijos en algún momento quieren desentonar el ambiente de paz de la casa, lo primero que yo hago es ponerme, y viene bien hacerlo, ojo, y viene bien hacerlo es, a ver, a tu mamá primero le haces caso. ¿Sí? Y no me vas a desentonar en este momento. Tan tranquila que la tengo. Me ha costado mantenerla en ese ambiente. Así que, por favor, le haces caso en este momento. Ya, papi. Claro, la voz del varón es tan potente en el oído de los hijos que cuando está la estructura, y ojo, no está, mi hijito, por favor, ya la mami ya le ha dicho. No, no me ponga esos tonos. Usted, varón, pórtese como varón. Y como papá, tampoco te estoy mandando a que le grites y peor pegarle al hijo, pero ponga con cara, autoridad, eso es, pero no tiene usted idea el precio de esa cara y esa voz del papá. Recordemos, los adultos, recuerden esa voz del padre. Mi papá una vez hablaba y yo, uy, me cuadraba un poco más, ¿no? Lo que usted diga, ¿no? ¿Por qué? Pero eso es cuando cuidamos el ambiente. Yo estoy defendiendo a mi esposa. Entonces, aquí es donde se ha olvidado que la jerarquía, hay una jerarquía en la familia, la jerarquía es padre, madre, no, esposos es la palabra. Los esposos, si no están cimentados en ese servicio mutuo, en ese amor mutuo, en esa fortaleza y protección mutua, vea, perdimos la batalla. Y eso es lo que está pasando en los divorcios. Los divorcios, ¿por qué se dan? Porque se olvidaron de ser esposos los padres. Ahora más somos padres que esposos. Y ahí hay un gran desfase que hemos detectado y que definitivamente va por ahí. Quien dejó, o mejor dicho, quien olvidó ser esposo o esposa y se mete al rol de padre solamente, netamente, vamos a ver los gastos, tenemos que cumplir esto de acá. Mire, se olvidó de eso, definitivamente lo otro no suma. No suma. Y eso lo ven los hijos. Los hijos saben cómo, y mira la potencia mental y espiritual que los hijos notan en ese papá y esa mamá cuando los ven también tener afectos, un beso, un abrazo, una risa entre ellos. El hijo, eso es un nutriente invaluable que se está perdiendo en muchos hogares, porque ahora resulta de que nos encontramos con jóvenes de 15, 16 años en la convivencia o en el retiro, nosotros seguimos dándonos afectos, abrazos, besos, cariño, espontáneos por si acaso. Entonces dicen, uy, mi papá y mi mamá no se abrazan. ¿Perdón? Nunca los he visto darse Nunca un los he beso. visto darse un beso. ¿Qué estás diciendo? No, Sí, donde tienen que aprender porque es tienen la idea de que no, delante de los hijos no se puede dar un abrazo, un afecto. Y todo. Tú no sabes lo que le estás quitando a tu hijo, es el nutriente mental y espiritual, lo que hace el hijo al ver a ese papá y a esa mamá en un abrazo, en un afecto, en un cariño, ¿no? Eso en el cerebro del niño y del adolescente se llama seguridad, seguridad emocional. Ahí está un aplomo tremendo que necesitan en este momento nuestros jóvenes. Saber que están pisando sobre algo en firme, terreno firme. en la casa donde aprenden a amar, aprenden a ver los afectos, y los afectos se aprenden. Hollywood se ganó ese terreno ya. Entonces, ¿dónde los ven? El papá no le enseña cómo darle un beso a la mamá, pero sí lo va a ver en alguna película. Y con el permiso de los oídos de nuestros oyentes, para los jóvenes en este momento, ¿quién se está ganando ese terreno? La industria pornográfica. Ese es el terreno que se están ganando ellos. Así es. Usted le presenta el afecto real, verídico, de aquí, del hogar, del papá y la mamá. Vea, no hay cinematografía 3X que le vaya a ganar, pues. Sí, o saben que eso es puro fingimiento, mentira. Cuando uno detecta las mentiras en toda conciencia humana, vea, uno sabe realmente que por ahí no va. Por ahí no es. Entonces hay que hablar las cosas como son. Hay que decírselas con la caridad del caso, efectivamente, y los jóvenes ya saben estos lenguajes. Eso también es interesante saberlo y detectarlo. Así es, y qué interesante, en verdad. Estoy escuchando con mucha atención y estoy seguro que también
nuestros queridos oyentes por todo lo que ustedes comentan. Y es justamente así. Ahora me surgía a mí una pregunta que sucede también con frecuencia. Lastimosamente en la mayoría de hogares, diría yo, estas muestras de afecto no están presentes, esta convivencia no está presente. Por el contrario, muchas veces las parejas, como bien decíamos, en vez de ayudar tal vez en esas diferencias tanto del varón como la mujer, en esas vulnerabilidades, situaciones de susceptibilidad, muchas veces propias de la naturaleza, muchas veces que se relacionan con experiencias, a veces en vez de apoyar al otro a sanar ciertas heridas, a mejorar en ciertos hábitos, lo que se hace es justamente lo contrario, se critica, se hiere, se insulta y eso lacera, mina el espíritu, la autoestima, la valía de la otra persona. Bueno, en estos casos, ¿qué podría hacer un esposo o una esposa que está viviendo esta situación y que ha herido al otro tal vez con sus palabras y que que por esta razón no vienen muchas veces y en medio de las discusiones estos recuerdos, estas situaciones del pasado, emociones que se asocian con todo esto? ¿Qué podrían hacer para empezar esta reparación del corazón del otro? Bueno, yo sugiero primero que hagas una revisión personal. Si hay palabras de tu esposo que te duelen todavía, situaciones que tú recuerdas y que te están doliendo, significa que no has curado esa herida. Entonces tienes que irlas a curar. Es como cuando tienes una operación y tú ya los años te tocas, no te tiene que doler. Si te duele es porque algo está pasando por dentro. Entonces, primero revisar qué te está doliendo y segundo, pues conversarlo con la persona que te hizo el daño, que es tu esposo o tu esposa, para que puedan conversar y sanar. Pero es importante que lo hagan en un contexto tranquilo. No lo va a hacer la mujer, en el caso que las mujeres somos más locas, en el día que estás jugando a la selección. Justo ese día Quiero quiere aclarar contigo conversar. este tema. No, siempre es buscar el momento adecuado, correcto, para poder tener una conversa Crear un amable, ambiente, ¿no? crear un ambiente. Sugerimos siempre que sea fuera de casa, alquilen una habitación, vayan, conversen, lloren, grítense en un lugar donde nadie los vaya a molestar. Eso es como el primer paso de conversarlo. Sí debes conversarlo porque entre más pasan los años, eso se va haciendo pues más duro, más caótico. Tienes que sanarlo. Yo distingo que hay heridas y heridas, ¿sí? Para poder conversar y para poder tratar. Porque así como se da en el cuerpo, es que nuestro cuerpo realmente, para que tengamos presente, mis queridos amigos oyentes, Iván, tú que también estás en la línea de las conductas humanas como psicólogo que eres, siempre hay que detectar que nuestro cuerpo, en definitiva, es el vehículo de comunicación de lo que nuestro espíritu, nuestra conciencia en sí, pues lleva o conlleva. Entonces, así como en nuestro cuerpo lo ha expresado Gina, no, mi esposa. Entonces, tenemos heridas. Una cosa es tener un uñero, ¿ya? Pero otra cosa ya es una cortada a la altura del brazo y otra cosa ya es una puñalada, ¿no? Y peor si es por la espalda, entenderán el contexto de la expresión, una puñalada por la espalda, ¿no? Una infidelidad. Entonces, cada cosa tiene que ser tratada en la proporción. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si usted tiene un uñero, no actúe como que le han metido una puñalada. Y usted que le han dado una puñalada, no actúe como que sí también tiene un uñero, pues. Entonces, cada cosa en su proporción. Eso para empezar. Segundo, si ya detectamos cada cosa en su proporción, efectivamente hay que darle el tiempo adecuado para el poder sanar aquello. Entonces, un uñero no se va a sanar al mismo tiempo de lo que es una puñalada. Este va más rápido de pronto, ¿no? Con la persona adecuada y con los términos adecuados y con el tiempo adecuado. Entonces, cada cosa en su proporción. Cuando ya estamos hablando de puñalada, ya obviamente ya no son los dos que tienen que intervenir. Ya tiene que estar ahí una tercera persona en mediación y alguien que sabe cómo sacar esa puñalada. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que mucha gente vive con puñaladas atrás, vive de esa manera y sigue caminando como que si no ha pasado nada, pero sí está pasando algo. Se Por está dentro te desangrando. estás desangrando. Sí, es importante Eso. ir a un psicólogo, Eso es. Entonces, lamentablemente, y aquí con la venia de nuestro, ¿no? De nuestro conductor del programa. conductor del programa,
Vamos a hacerle una cuña comercial también a nuestra profesión, pues hombre, ¿no? Claro. Oye, no podemos nosotros en este momento decir de que porque te invitan a que vayas a hacer terapia de pareja, ya es porque tienes problemas. Qué lamentable que nuestra sociedad piensa de que hacer terapias en pareja es porque tienes el gran problema. No, es para inclusive tener en ese momento la iniciativa de decir, oye, yo no quiero llegar a esta instancia. Yo no quiero en sí ya ir a un divorcio. No lo quiero. Mira, nosotros en lo que estamos conversando, nosotros vamos, tenemos un psicólogo, Nosotros vamos, ya. incluso hasta reírnos. Sí, vamos, oye, ya toca conversar, Ya te voy a y nos conversar, vamos a vamos. reírnos. No Y a vamos a sacar. veces en lo que estamos explorando podemos encontrar cosas que a lo mejor no hemos visto. Y entonces es interesante y sugerimos que vayan a un psicólogo Vayan, porque es el médico de la mente, vayan. es el médico de la mente. Uno a veces va al médico, ya es cuando te tienes que destripar, dice alguien, ¿no? Te tienen que abrir. Y no es así, uno va al médico también por prevención. Es que no hemos entendido el tema de una medicina preventiva, una educación preventiva, una terapia preventiva. La prevención, qué maravilloso tener la prevención de que me ponen ahí un semáforo para prevenirme de que me vaya a chocar con el que va cruzando, pues. Para eso me ponen un semáforo, ¿no? Los semáforos están dados ahí para la prevención de la vida. Entonces, esto que estamos diciendo, estos programas son preventivos. Esto que estamos conduciendo aquí, esto que está escuchando usted, es preventivo. Atendamos esto, no nos dejemos contaminar, Y además el ¿no? cerebro es el único músculo que no se ve, porque Así medio te es. duele aquí, vas donde el doctor, vas acá, pero el cerebro como no sientes nada, no ves qué le está pasando al pobre, lo Pobrecito, dejas al la último y a veces depresión. está inflamado, está muy, En todo el problema, sí, claro, pues está con muchas cosas encima de ese pobre músculo, entonces atenderlo también. así es, mis queridísimos amigos oyentes. Iván, qué grato realmente el poder conversar estos temas y con todo gusto aquí gritando, mi familia y yo Estos, serviremos al Señor. Así lo estos hacemos. monos gritones. Sí, exactamente. Y qué importante lo que mencionan, el tema de la prevención, porque sucede muchas veces, y es en verdad una verdadera lástima, que las parejas buscan ayuda cuando ya están firmando los papeles del divorcio, ¿no? Como Sí, un así es. salvavidas ya en un momento en el que hay poco por hacer. A diferencia de que cuando las peleas tal vez están iniciando, cuando los conflictos tienen todavía, ¿no? Un buen cauce. Y se Ahora, pudo salvar esa relación, oye, así es, ¿verdad? exactamente. Tienes Ahora, razón. me gustaría a mí justamente en este contexto, ¿no? A veces crecemos en contextos caóticos y bueno, nosotros tenemos la gracia, la dicha de poder conocer un poco más de la mente, de la conducta humana, de las relaciones, en mi caso. Sin embargo, muchas personas no tienen esta oportunidad y a veces se les hace difícil identificar un punto en el que digamos, bueno, creo que aquí hay que prestar atención. Entonces, podrían tal vez compartirnos algunas señales o algunas características, digamos así, de que ciertas situaciones están empezando y hay que buscar ayuda o hay que prestarles atención y no permitir que la situación avance. Reitero, porque muchas personas tal vez no logran identificar ese momento, tal vez porque han normalizado ciertas situaciones caóticas. La pregunta que nos haces es ¿en pareja o en familia? ¿Cómo detectar? A ver, bueno, no sé cómo les gustaría compartirlo. ¿Sería tanto en familia, tanto en pareja? Yo creo que si no, es tan fácil. Si no aguantas a tu pareja mucho tiempo en casa, algo está pasando. Porque cuando tú estás feliz y cómodo con una compañía, no tiene por qué molestarte. Entonces ahí algo está pasando. Porque te enamoraste de esta persona, te involucraste con ella, te casaste con él, es para pasar. Entonces, si ya ese día el pobre hombre no trabajó y me fastidia que esté en la casa, hay algo que está ahí detrás. Cosas tan básicas así como algo está pasando. Y si el varón creo que puede darse cuenta que está tosco con ella, le molesta, lo irrita verla también, algo está pasando. Lo lindo de cómo funciona el amor en todo lo que es las hormonas, el cuerpo, las sensaciones, ¿no? Cuando nos enamoramos, si te das cuenta, hay un tope especial, maravilloso, que es lo que nos hace atraer el uno al otro. Delicioso. Por supuesto. Entonces yo digo, oye, si he tenido yo esa medida de amor para poder estar con ella y disfrutar con ella y que no se acabe el tiempo con ella, ya para mí ya eso
Es un, vamos a decir, es Indicador. un indicador, gracias. Es un indicador para decir, esta es la medida. Esta es la medida de que definitivamente yo podría con ella pasarme todo, porque eso lo dijimos de jóvenes, ¿no? Contigo, Por eso nos hasta casamos. debajo de un puente, contigo toda la vida, contigo todo el tiempo. Entonces, estas situaciones que naturalmente al inicio se presentaron son los indicadores para poder detectar de que, ¿y ahora por qué no quiero estar contigo? ¿Y ahora por qué razón me aborrece verte? O sea, ciertamente creo que por ahí lo que podríamos hacer ahora entender es que, claro, hay una madurez en el amor donde netamente de lo, del contacto humano a lo biológico, mira que hay edades que se van generando en el transcurso. Cuando estás en edad productiva, vamos a decir eso, es que tienes que fijarte de que tú, si te quedas en la casa, estoy hablando por mi esposa, que esa fue una opción que tomamos, ¿no? Ella se quedó en la casa. Yo voy entonces a buscar el recurso, voy a buscar en el trabajo, obviamente, todo lo competente al tema de la seguridad, de la salud, de la educación de mis hijos. Entonces, cuando yo hice todo ese recorrido, yo decía, oye, qué bonito estar dando mi esfuerzo, dando todo ese cansancio que traigo, pero yo sé dónde lo estoy poniendo, al servicio de quién lo estoy poniendo, de mis hijos, de mi esposa, a quien digo proteger, llamar. Entonces, cuando uno viene a la casa, viene en el privilegio de decir, ay, estoy trabajando. En el contexto cultural dice, me estoy sacando la madre por ustedes, ¿no? Pero lo dices con ese afecto y ese cariño de decir, oye, está valiendo la pena. Porque Ujú. cuando ya llego a la casa es a encontrarme en la tranquilidad, en la paz, en el compartir. Evidentemente no es lo que está pasando en algunos hogares, porque hay que reconocer en el contexto social. Hay algunas familias que no la están pasando bien en este momento por falta de trabajo, porque no alcanza, no alca- te al- o sea, llegas al fin de mes. Hoy día hay muchos que ya están diciendo, "Uf, por fin ya voy a cobrar hoy día, ¿no? Y también nos pasó a nosotros, o sea, Así ojo es. con esto, ¿no? A mí nos pasó, entre paréntesis, Iván y queridos oyentes, solamente un detalle. Recuerdo que un fin de mes llegué al cajero, días así sábado, ¿no? Y Después fui de la cola después de eterna la que se cola hace. eterna que tienes que hacer, metes la tarjeta y tú con el que me hayan acreditado, que me hayan acreditado, que me Porque no hayan había acreditado. cómo No, no revisarlo, el había, saldo como claro, no ahora. había. Entonces hacías toda la cola, metías la tarjeta, ta, ta, ta. No hay, no han acreditado. Bendito. Y tenía a los niños pequeños para comprar, alguno de ellos creo que tenía que comprar pañales, comida. Y dije, no, hasta que no pagaron el sábado y domingo. No pagaron sábado y domingo, ¿no? A cobrar recién el lunes, ¿no? Pagaron un 2 voy a decir, de esa fecha. Entonces, ¿por qué traigo a colación? Porque estos dolores, porque sí es un dolor, en estos hogares, y nos hermanamos con aquellos, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías en ese momento? Ahí viene el tema de la creatividad. Al menos a mí me tocó con nuestros hijos ahí en el centro comercial. Papi, cómprame un helado, ¿no? Y teníamos, voy a decirte, $5. Teníamos tres para regresar y sobraban dos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un sorteo. Vamos a ver quién es el más generoso. Yo voy a comprarle un helado voy a comprar un helado. Entonces, vamos a ver el que le da una lamidita al helado, ¿no? Entonces vamos a ver el otra lamidita y así a jugar con ellos. Porque tenías que hacerte. Imagínate que digan, no me molestes, ¿cómo vas a creer que te va a comprar helado? No, es que no he cobrado. No, tienes que O, hacerte creativo en esa o- situación. o también una vez me recuerdo en esa situación que dijiste, ¿sabes qué? Chicos, tengo una mejor propuesta. Nos vamos a la casa y allá voy a comprar un helado más grande para comer más. Ah, sí, sí, Yo sí. lo quedaba mirando a Nelson, ¿cómo vamos a comprar el helado? Entonces cogíamos el bus, nos fuimos a la casa. Fue una vecina a la tienda, dijo, vecina, fíjeme un helado, 1 litro de A la helado. vez, sí, a la vez, sí. A la vez, la vecina le dio, porque ya nos conocía. Y efectivamente, llevó galletas, helado. Hicimos una Hicimos fiesta. una ¡Ay! fiesta. Y entonces ellos, no había por qué pasarle la frustración a los niños. Gracias. Por ahí va el camino. Entonces, el heredarle frustraciones a tus hijos, cuando tú puedes resolverlo de otra manera y que por la gracia de Dios también hemos ido escalando, escalando, escalando en el esfuerzo. Es una carrera de velocidad. No es una carrera de velocidad, de que a 100 metros nada más es el tema de la educación de los hijos, a 100 metros es el amor que tengo que tener por mi pareja. Esto es una maratón de kilómetros. Ah, pero ojo, tú siempre les dijiste la verdad. Le decía, chicos, voy donde la vecina porque no me pagaron. Vamos a ver si me da. O sea, siempre le decíamos Sí, la sí, sí. verdad.
Y me acuerdo que ellos y entonces llegaba Nelson con el helado, con todo, y dice, bueno, vamos a dar gracias a Dios que Exacto, vamos a también. tener esto. Y entonces también les decías otra frase de San Pablo, por todo y en todo Demos demos gracias gracias a a Dios. Dios. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Diosito. ¡Uy! Y comían el helado. Entonces sacaron algo bueno, porque Dios no nos deja desamparados, por lo menos el corazón de la Bessie nos dio para comer. Yo creo que inyectar alegría en ese momento de que uno pensaría de desesperanza y inyectar esperanza, Así porque el es. asunto es trabajar poco a poco, ir buscando, tocar puertas. El Señor no nos abandona, O no entonces nos otro abandona. aspecto a revisar de cómo te das cuenta que hay un síntoma malo cuando no quieres regresar a la casa. Ah, eso es una muy común. Sí. ¿Para qué voy a ir si van a renegar? Entonces no quieres ir y ahí es donde las parejas se van al gimnasio con los amigos, con las amigas. Eso es un síntoma. Yo les decía el tema del semáforo. Mira, ¿cómo detecto que hay una comunicación sana? Acuérdate que el semáforo tiene tres colores, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. Por ejemplo, en comunicación sana, cuando tú en tu casa puedes hablar sin temor, sin miedo, es verde. Ay, Nelson dice unos Sí, chistes agrio, agrísimos, pero yo soy feliz diciéndolos pero en la casa. yo me lo río y Obviamente me aquí lo en la río. radio no lo voy a decir por si acaso, ¿no? Ya. Y cuando también el otro escucha, este es interesante, cuando el otro escucha sin defenderse, escucha. No, 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 pero es que no, no, no. Escucha. Estás presto a escuchar. ¿Sí? Y también cuando se puede corregir sin humillar. Entonces son semáforos, ese semáforo, el color verde, ahí hay una comunicación sana. Cuando hay una alerta, que es más o menos ya a lo que vamos, ¿no? Cuando ya no estás conversando, sino que solamente estás informando. Mira, te informo que vinieron a cobrar, ¿no? La planilla de agua, te informo, ¿no? Así que hay que pagar. Y te quedas en esa, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando también solamente quieres conversar para ganar. En cualquier discusión quieres ganar tú. O sea, no escuchas, ¿sí? Y también cuando estábamos hablando acerca de la acumulación de esas pequeñas molestias que no las hablas, ¿Cuántos no las años dices. tiene Iván? Yo estoy soltero. Ese Iván, estamos haciéndole ¿Cuántos años tiene? 30. 30, 30. Ya, lo que pasa es, bueno, yo tengo 48. 48, Nelson tiene 49, y ya en la flor de la vida se nos olvidan algunas cosas. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado la llave abierta del baño. Entonces, para no pelear, entonces, por ejemplo, el otro Fotos. día le dije, hice un video, mi amor, estoy en el baño y mire, usted creo que ha venido y dejó porque yo no he venido al baño. Entonces le enseñó, mira corazón, dejaste, pero solo como para hacer una ruta de que nos estamos olvidando las cosas. Exactamente. No es con un Pero tema de siempre humillar al otro, no. hemos visto conflictos gigantes. Como vemos que nos estamos olvidando, ahora hacemos El mismo que videos. dejó abierta la llave dice, ¿y por qué esta mujer deja abierta la llave? Ah, claro, Claro, que a veces nos pasó al inicio, claro. pero todo fuiste tú. Entonces, Le ¿sabes qué? encontramos recursos, En un recurso, claro. ¿sabes qué? Tenemos el celular, Y de grabemos. mutuo acuerdo, ¿no? Dijimos, Exacto, ¿no? grabemos. Y De entonces mutuo acuerdo, grabamos. Oye, mi amor, se te quedó. se te quedó prendida la hornilla a mí. Ahora bien, lo de las puertas, mis queridos oyentes e Iván, ya eso para mí ya no es para grabar. Eso ¿Qué ya, mi belleza? estimada esposa, ya eso se le queda abierto. Pero mira, y en rojo, el semáforo en rojo para tener presente también algo, les decía en verde, en amarillo, ahora sí viene lo. No, es cuando comienzan a decirse esas frases. Es que no sirves para nada. Uy, uy, que Mero comienza a Dios. decir, mira, eres igualita a tu madre. Claro. Y la otra, que es un punto, pero ¿no? Al cielo, es, contigo no se puede, la verdad. Contigo no se puede hablar. Y ahí ya estás Ya cortando la estás comunicación. cortando, ahí sí. Y la que ya está, ahí sí, ya falta nomás la pluma, el papel y pégale la firma, es, Y el abogado. sí, me arrepiento de haberme casado contigo. Uy, ay, ay, ay. Esa es en la pareja. Esa es en la pareja. Sí, es tremendo eso, ¿no? Realmente que sí es doloroso para aquellos que están considerando un poco este tema. Vamos a tener presente que estos detalles, yo creo que vendría interesante también. Hay un texto bíblico, hay un texto bíblico que hace notar, al menos sobre el tema de las palabras, que es doloroso a veces escuchar, ¿no? En Efesios, que es tan maravilloso el libro de los Efesios, que habla sobre todo
el circuito familiar. Me parece que en Efesios 4 o 5, creo que es 4, habla acerca justamente del tema del cuidado de las palabras, de no hablar para ofender. Hace más o menos, sí, más o menos hace así. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea buena para edificar. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea buena para edificar. Efesios 4:29. No, entonces lo pude encontrar aquí. En todo caso, es interesante el tener dominio de nuestras palabras, dominio de nuestras acciones también. Así es, y qué importante lo que se comenta, en verdad. Nelson, Gina, le comento que nuestros queridos oyentes pues están muy atentos y tenemos algunos mensajes que voy a dar lectura porque también hay algunas preguntas. Dice: buenos días, hermanos, les saluda Alejandro de Quito. Excelente tema, aprendo mucho. Yo no tengo hijos. Si es la voluntad de Dios, tendré en un futuro. Aprendo bastante. Muchas gracias. Tenemos otro mensaje. Muy Maravilloso. buenos días, los escucho desde New York. Muy buen programa. Tengo dos preguntas. ¿Cómo hacer para sanar las heridas del cónyuge cuando él mismo no reconoce que las tiene? Y esto hiere el corazón del otro, hasta el punto que ya no se aguanta más. ¿Se debe aguantar todo solo para no romper el matrimonio? Y tenemos allí mismo una segunda pregunta. Han hablado de no imponerse a los adolescentes, pero yo creo que en la actualidad los adolescentes son los que se imponen a los padres. No tienen reglas, se los mima demasiado. Eso es lo que yo veo en mi entorno. ¿Qué le podríamos responder a este querido oyente? Yo respondo la de los adolescentes y tú respondes lo de la pareja. Ah, sí, me deja a mí la más Buen fregada, equipo. claro. No importa, va mi consejo de Ya, exportación, se va a Nueva York. claro, los adolescentes ahorita son muy mimados. Por eso, cuando estamos en formación a personas que no tienen hijos todavía, siempre un niño se educa a su edad perfecta para educarlo y dejar bien sentadas las bases de la educación es de 0 a 7, 8 años, no más, donde tienes que enseñar al niño a quién debe obedecer, las reglas de la casa, las normas de comportamiento. Cuando tú pones esa base, ya desde los 8 9 ya eso ya solito, ya es un arbolito ya que cogió forma, está formado. A un adolescente, obviamente, siempre hay que ponerle la corrección. Yo soy partidaria de hacer las correcciones pertinentes en el momento, siempre y cuando también, por ejemplo, si cometió un error delante de sus amigos, que es muy grave, solo llamarle la atención, oye, eso no debes hacer, y hasta ahí, pero tampoco humillarlo, que es la parte que decía Nelson de las palabras. Ya para poder conversar cosas más profundas, lo hago en un lugar donde no esté presente otras personas. Entonces, cuidar ese contexto también, porque recordemos que el adolescente ya está en la fase de independencia, de soltarse. Entonces, hay que ser muy astutos para la corrección. ¿Se debe corregir? Sí, pero también dependiendo las edades. No vas a corregir a un niño de 0 a 7 años igual que a un adolescente de 12 a 15. No puedes corregir a uno de 16 a 18 igual, no. Entonces siempre estudiar un poquito. Ahorita tenemos a la mano para encontrar Muchos información, recursos, así es. muchos recursos. Busquemos como si buscamos cómo hacer una comida, busquemos cómo poder corregir a mi hijo que tiene tal edad para que te pueda dar una idea. Siempre las cosas van a salir, me refiero a mucha información, pero tú tienes que aterrizarla a tu familia, a tu contexto, para hacerlo mejor. Me sumo a lo que acaba de decir mi esposa, solamente para complementar un detalle nada más de esto tan importante y valioso que has dicho. Mira, yo creo que estamos olvidando ser comunidad. Nos quedamos aislados, sabiendo que los problemas realmente de los jóvenes y de muchos escenarios de la vida son casi los mismos, tienen los mismos patrones, somos humanos todos. Entonces, la configuración, ¿por qué razón lo digo? Porque cuando en su momento hemos también estado liderando grupos de matrimonio, nos hemos dado cuenta que hay muchas parejas que cuando recién llegaban y escuchaban de uno, de otro y del otro, lo mismo que le estaba pasando, ella cuando salía de la reunión o él cuando salía de la reunión decía, oye, es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, ¿por qué razón? Porque hay la pretensión de pensar de que solo a ti te está pasando, solo a ti te está sucediendo, solo estas cuestiones se dan en ese escenario. Y claro, ¿con qué también referencia lo hago? Porque no hay una distinción entre lo que significa la conducta humana en el varón y de la mujer. Hay unas diferencias notables.
no solamente desde lo que es la corporeidad, sino también en la parte espiritual y mental. Entonces, para poder detectar o para poder hacer la distinción del por qué somos en esa parte XY, XX, en esa parte, y también dentro de la connotación espiritual, como lo mencioné, hay esas diferencias que si no las tenemos a buen recaudo identificadas, nos pasan la factura, pensando de que esto nos está solo sucediendo a nosotros. Entonces, formar comunidad, es decir, en la iglesia hay configuraciones de grupos matrimoniales, hay asociaciones laicales en la iglesia, ¿no? De grupos matrimoniales que están aportando mucho con este tipo de situaciones y que se están llevando, no voy a nombrar ninguna, en efecto, pues porque son muchos los carismas que tenemos dentro de la iglesia. Nosotros también estamos haciendo una configuración actual y disculpen la cuña, pero definitivamente queremos aprovechar también este espacio para poder darles a ustedes elementos que se puedan constituir también en referentes de soluciones, en referentes de saber caminar y conducirse en medio de lo que es un matrimonio, la familia. Y estamos haciendo un programa, un podcast que se llama Somos Arriba o Abajo. Ustedes lo encuentran en YouTube así y en las redes sociales Somos Arriba o Abajo, que tiene algo interesante como propuestas de elección de vida. Muchas Entonces, esto gracias, Nelson. para tener claro el panorama. Pero ahora contestándole, por favor, me cruzo porque ya me hice línea Sí, a justamente la, porque se nos está cortando el tiempo, Nelson, que nos ha ya, ido con la a segunda la respuesta. señorita. Ajá. A ver, mi queridísima amiga allá en Nueva York, yo sí tengo que decirte lo siguiente. Primero, tienes que tener claro esto. Tienes que saber distinguir qué le está pasando a tu pareja. Si hay este tipo de choques, de situaciones, de no comprensión, de no querer él sumarse hay dos escenarios. El primero que lo hago notar es distinguir lo que está pasando. Porque una cosa realmente es entender que esta pareja tuya, por un lado, tiene este tipo de situación de no querer hablar contigo porque hay un agotamiento. Hay un agotamiento mental. Y en el hombre el agotamiento mental es trágico y corta la comunicación con la mujer porque tiene que repararse. Es así, es naturaleza. Si tú lo detectas así, tú misma te vas a dar el antídoto a ese veneno que está queriendo meterse en la relación de los dos. ¿A qué me refiero? De que tú misma te vas a tener que decir, él está cansado por el trabajo que está generando. Y allá, como lo hemos escuchado, en Estados Unidos se va a trabajar. Se va a trabajar en distintos horarios. Y se va a trabajar no solamente las 8 horas que tenemos aquí laborales, que aquí en Ecuador. Allá se trabajan 12, 14, ¿no? Y pare de contar, no sé. Por eso hago notar, hay que distinguir qué está pasando. Ahora, si en ese distinguir qué está pasando puede ser un agotamiento, en este caso de trabajo, también tienes que distinguir si está agotado emocionalmente. Posiblemente pueda tener algún resentimiento, alguna decepción Contigo. contigo, algo pasó, algo dijiste, algo sucedió. Vamos haciendo el barrido, ¿no? Voy y sigo, ¿no? Eh, Posiblemente también podríamos considerar de que de parte de él, hay una constitución donde tú no detectaste al inicio y pensaste de que era natural y que en el camino iba a cambiar y era orgulloso y todavía se mantiene con eso. Entonces, mira, son variadas las cuestiones, ¿sí? Más allá de querer tener en cuenta el tema de la situación de fondo, el punto de relevo es donde podríamos distinguir lo que está pasando, tiene que fundamentarse en primer escenario. En segundo escenario, donde si ya distingues todo esto y ya te diste la respuesta, y él te la dio incluso, no es que tú, él te la dio, de que no le está interesando la relación en sí misma, mi queridísima hermana, amiga, hay cosas que uno dolorosamente tiene que aceptar y posiblemente te podría mandar a que hagan una terapia y todo lo demás. Y si él no quiere y se queda esa situación así, ahí hasta la misma iglesia a veces suele decir y no incurrir en ámbitos de violencia, porque el siguiente paso es que esto pueda subir el tono. Ahí se tiene que tomar drásticamente una decisión, que es la separación. Nunca existe divorcio si estás por la iglesia, evidentemente. La separación y distanciarte, porque ya se volvió una situación que él ya no la quiere mantener. Entonces, por eso, el primer punto creo que dará pie a lo segundo, el primero, que es distinguir qué está pasando. Y ahí sí puede intervenir un terapista, una persona que obviamente acompañe a la situación primero para detectar
Si no sabes realmente distinguir qué está sucediendo, porque me parece que esa fue la pregunta, ¿no? En medio de toda esta cuestión, la exploración a estos escenarios va encaminada a que puedan dejarse ayudar al inicio para detectar y que lo digan y que lo hablen. Creo que es una contribución que vendría bien, pues, a asociarla a una decisión que tienes que tomar, porque esto no puedes darle más tiempo. Hay que coger el toro por los cuernos. Lamentablemente la realidad del ser humano tiene que ser siempre esa. No hay que darle, no postergues, no postergues. Ese es el tercer punto a la final. No postergues esto. Así es, mi queridísimo Iván, amiga y amigos. Qué gusto realmente. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio, maravilloso espacio que ustedes tienen. Y mira que estamos haciendo énfasis a lo que es el programa, ¿no? Conversemos. Exactamente, Nelson, Gina, de mi parte, encantado y estoy seguro que también de todos nuestros queridos oyentes de poder compartir estos temas tan interesantes. La verdad es que por allí tenía algunas preguntas, tenía algunos temas que se podrían ir tocando, pero tenemos que terminar ya en este momento. Así que bueno, también la invitación, si es que pueden acompañarnos en pues en otro programa de nuestra parte, y reitero, personalmente encantados de poder escucharle y gracias más bien por ese testimonio que yo sé que lo necesitamos todos quienes hoy hemos podido escucharlo. Muy bien. Gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos ustedes. Y a Radio María, que siempre viene bien decirle gracias a ella. Nosotros en nuestros primeros años, cuando recién aquí en Ecuador se escuchaba Radio María, fuimos uno de sus primeros oyentes. De acuerdo, no, excelente. Bueno, Dios les ha llevado nuevamente ahora al otro lado, ¿no? Como lo siempre lo hace, para que ahora sean ustedes pues ese testimonio para otras familias. Amén. Igualmente, que Dios les bendiga en su labor. Gracias a todos nuestros queridos oyentes y pues bueno, con ello simplemente agradecer nuevamente por esta participación, por permitirnos escucharles y si Dios permite, pues nos estaríamos viendo en un nuevo programa para la gloria de Dios. Nuestro programa de podcast, arriba o abajo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Un lindo día para todos.